Pero nada dura eternamente, ahora estoy mejor sin ti, vivo una vida normal. Espero que tú tengas buena suerte, que llegues a ser feliz y que no te paguen mal. Bien, nosotros de regreso aquí en nuestra casita y tenemos dos amigos invitados a propósito del tema que la semana pasada nosotros lo tocamos, pero como no somos profesionales ni conocemos tanto el área de derecho como el área de seguros, sobre el tema específico de accidentes de tránsito, quisimos invitar a dos profesionales que manejen, ¿verdad?, lo que es esa área, tanto legal como en la parte de seguros. Y tenemos dos eminencias, nuestro querido ya hermano Sabino, que ya es parte de este programa, ya es su segunda intervención aquí con nosotros, y Galo Scarfulleri, que también es de Health Brokers y conoce y maneja el tema de seguros. Sabino en la parte legal, que ya es un abogado joven, pero que ha descollado, ¿no?, y se ha dado a conocer por su trabajo, y en el caso de Galo Scarfulleri ya más de una década trabajando en el área de seguros. Bienvenido, gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Roberto, por invitarnos. Gracias. Y un placer para mí conocer al señor Galo. Scarfulleri. Scarfulleri tiene que ser Te inglés, chocó, ¿eh? inglés, ¿no? Aquí, Duré oye, como 15 minutos aquí aquí por no hay, aprenderme aquí su no hay nombre. tres con ese apellido. No. Yo le dije, ese hombre tiene dinero. Ey, Cuando lo vi aquí en la portada que nos hicieron el día de hoy, sí. ese hombre es rico, yo voy para allá. No, y ese flow. Además de eso, por ejemplo, tú no ves muy común los apellidos Vicini. Así que, ¿cómo te llamas? José Vicini. No. Así que, Tú sabes que la norma... que tú vas a una tienda y el que te va a atender, ¿cuál es el la nombre norma tuyo? civil tú puedes autorizar a que una persona use tu apellido. Yo voy a hablar mañana contigo a ver si tú Ajá. me pones O el sea, aquí se Scarfulleri. puede uno cambiar el apellido. Te puede autorizar a que tú uses su apellido. ¿Oh, Por ejemplo, sí? tú quisieras llamarte Roberto Scarfulleri. Roberto, ey. Si él te da su apellido, tú firmas y te autoriza a que tú uses su apellido. Ah, pero mira, Roberto Scarfulleri. Scarfulleri, sí, Oye, ya en eso. inglés. Ahora en Navidad te voy a... No vamos A la- te ese lo voy a regalo. dar hasta el 31 de diciembre. Bueno, ya entrando en materia, quisimos conversar con ustedes para que nos orienten y a los televidentes del toque de queda sobre los accidentes de tránsito, principalmente accidentes de vehículos, de motor, carro, camioneta, camiones, etcétera, etcétera. Porque hay mucha confusión. Recientemente hay un tema de un jovencito muy conocido, de una familia muy conocida, que tuvo un accidente y lamentablemente fallecieron varias personas. Y esto ha traído un tema de confusión sobre de que si medida de coerción, si es válida, si no es válida, que el seguro, que no, que sí, que... Entonces, ustedes son los que manejan tanto la parte de seguro como la parte legal. Y nosotros, la comunicación, lo que hacemos es traerlo para que la gente nos eduquemos sobre el tema. Por ejemplo, yo decía, bueno, Galo, a propósito, es mi corredor de seguro. Me honra. Me tiene de casualidad, porque ya él, al principio cuando llegó aquí a Macorís con el tema del seguro, Roberto, pero ya no, ya ahora tiene clientes, tú sabes. Tú siempre vas a ser un cliente sumamente importante para nosotros. O sea, pero yo decía, Galo, que yo tengo un vehículo asegurado, seguro full. Dios no lo quiera, yo tengo un accidente y en medio del accidente fallece una persona. Bueno, tú mismo me has dicho a mí, no, que la casa de conductor y que uno no dura más de 24 horas preso, porque para eso uno tiene un seguro full. Entonces, se ha dado el caso con el accidente que ocurrió, un caso muy sonado, donde a la persona que iba conduciendo el vehículo, que atropelló a las personas que iban conduciendo el motor, le han impuesto 3 meses de medida de coerción y ahora le han ratificado y le han extendido la medida de coerción. Mira, en cuanto al tema de la medida de coerción, yo quisiera que nuestro amigo aquí Sabino, que es el especialista en esa parte, nos dé un poco de luz y ya para luego yo hablarte un poco de lo que cómo funcionaría entonces el seguro en función de cómo reacciona el seguro en caso de accidente de tránsito y también cuando hay fallecidos. Ok, vamos entonces a escuchar Fíjate, el tema de medida de coerción en un accidente de tránsito. Fíjate lo que ocurre. Nosotros actualmente estamos regidos por la ley 63 o 163-07 o 17, que es la que crea el sistema de movilidad vial.
hay una confusión ahí quizás con lo que expresas al decir, bueno, yo pago un seguro en la casa del conductor, como le decía él, pero el proceso penal en materia de 241 está dividido en dos partes. Hay una parte penal que la compañía de seguros respecto de la garantía económica que le impongan al imputado es responsable, no importa el límite, evidentemente contratado, porque tiene que haber un límite contratado, ¿verdad? Pero hay una sanción civil que también la compañía aseguradora se obliga respecto también al monto de la póliza. ¿Qué quiere decir esto? Que la compañía de seguro no es responsable a que si el Estado como órgano juzgador te impone una medida de coerción que va más allá de lo que pudiera ser una garantía económica hasta el monto de lo contratado, eso hay que tenerlo bien claro. Mucha gente dice, bueno, pero me pusieron una fianza de 10 millones, pero tú contrataste un seguro que te da una fianza hasta 1 millón. Ya de ahí para allá tú tienes que buscar los otros 9 millones. ¿Entiendes? Entonces esa es la situación, por eso que se divide, por eso que tú no puedes salir a la calle contando que por el hecho de que tú tengas un seguro de vehículo, tú puedes, por torpeza, por imprudencia, por negligencia, cometer, que se ocurra un siniestro. Mucha gente dice que es un accidente, yo creo que no es el término adecuado, sino un siniestro que ocurre porque un accidente que se te caiga a ti algo y se le caiga la cabeza a alguien y le rompa la cabeza lo mata. Pero un asunto que tú puedes evitar, que puede pasar por diversos factores, un caso de fuerza mayor, un caso fortuito, una torpeza tuya, una negligencia, la que establece la nueva ley de tránsito de movilidad vial, establece un sinnúmero de factores que te agravan la situación frente a un hecho no culposo, que es la muerte involuntaria de personas fruto de un accidente o de un incidente, un siniestro de tránsito. En este caso, que tuvo mención específico, quizá la propia característica del caso, se dice, no tengo el conocimiento, se dice que el joven estaba conduciendo un vehículo y echando carrera con otro. Es lo que dice la calle. Esa es la voz popular. Esa es la voz popular. No tengo la información de que si sea así o no, pero aún así yo entiendo que una prisión preventiva en un caso de violación a la ley de tránsito es una medida de coerción excesiva. ¿Por qué? Por el asunto de que es un delito no culposo. Tú no sales a tu casa a matar a una persona que tú ni siquiera conoces, que tú por cualquier razón, porque también dentro de ese intervalo en que esta persona puede ir corriendo, echando una carrera de carro, es posible que se den dos factores. El primer factor de responsabilidad sería que ahí esa calle no está dispuesta para que vayan una carrera, pero él no salió a matar a nadie. Pero puede ser que se le ponche una goma. Eso es un caso de fuerza mayor, que es un caso que para la ley es un caso eximente de responsabilidad civil. La avenida, la autopista estaba mojada también, que eso a veces es un atenuante. Ya que esté mojada también, tendría que ser tomado en cuenta respecto a del conductor, que tiene que saber, que lo dice la propia ley 163, que cuando el piso está mojado usted debe de tomar precauciones. Pero yo lo que quiero significar aquí como abogado es que la medida de coerción más gravosa de prisión preventiva, a nuestro criterio, que lo sentamos, que no es el criterio real, es mi criterio, ¿verdad? Mi criterio, y te puedo explicar más adelante por qué pienso así. La prisión preventiva es una medida totalmente excesiva para una persona que comete un accidente de tránsito o un incidente en el que muere una persona. O un siniestro como... O un siniestro. Yo recuerdo que cuando pasó aquí el siniestro aquel en el que murieron unos jóvenes, en la vez que ganaron los indios, la vez pasada esa, nosotros decíamos y dimos una entrevista y decíamos que la prisión preventiva no procedía respecto del señor Trinidad por tratarse del tipo de delito de que se trataba. En ese caso era un accidente o un incidente en tránsito. La Corte de Apelación posteriormente puso a Juan Trinidad, creo que se llama Juan Trinidad, lo puso en libertad acogiendo quizás los mismos criterios míos. Yo entiendo que cuando no hay un delito culposo... Y por ejemplo, recientemente detuvieron a un señor que hace 7 meses hubo un accidente donde él estuvo involucrado, andaba manejando un vehículo, él abandonó la escena del crimen, o sea, siendo la escena del crimen, porque hubieron personas que murieron, fallecieron, o sea, un siniestro, y se prendió a la huida.
y 7 meses después fue apresado, pero fue liberado. O sea, liberado en base a una medida de coerción, una visita periódica, en lo que el caso, no recuerdo bien el término, pero el asunto es que no le hicieron medida de coerción carcelaria. Sí, ese es el término ya para darte paso aquí a Galo. Ese es el gran problema que pudiéramos nosotros tener. Nosotros tenemos una justicia uniforme. Cada caso en particular tiene sus particularidades. Un caso puede ser de que para esa persona salió huyendo. Quizás el vehículo que causó el siniestro estaba a nombre de él, pero ellos a lo mejor no tienen elementos suficientes para determinar que él era la persona que iba conduciendo el vehículo. Hay muchas cosas que se dan. O sea, son casos que había que estudiarlo a alrededor fondo. de los procesos, que había que estudiarlo primero para uno poder, como profesional, emitir su criterio respecto de ese caso. Adelante, Galo. Sí. Bueno, con relación a lo que comentabas, de si yo tengo un seguro full, se supone que yo tengo la facilidad de la casa del conductor o la causa del automovilista, que son las dos cárceles de tránsito Vamos privada. por partes, porque yo hice la pregunta, Sí. pero para que los televidentes no puedan seguir el hilo. La podemos reformular. ¿Qué es la casa del conductor o la casa Del automovilista. del automovilista? Son, vamos a decir que son cárceles, porque están autorizadas como cárceles de tránsito para fines de accidentes de tránsito, donde el asegurado va allá, reporta sus accidentes y no tiene que ir a un destacamento cualquiera, sino que va a ese, que es un destacamento privado, que es solamente para asegurados. También en caso de que tenga que amanecer detenido, ahí también lo pueden hacer y de una forma que se garantiza su integridad física. Esas coberturas de casa de conductor o casa del automovilista, que son dos instituciones diferentes, se contratan a través del seguro. En el seguro de un vehículo, tú contratas las coberturas de responsabilidad civil, de fianza judicial, que para ese mismo tema de tránsito, y la cobertura de daños propios, que es a lo que comúnmente se le llama seguro full. Entonces, como decía Sabino, no necesariamente la compañía de seguro es responsable de sacarte de la cárcel necesariamente. La compañía de seguro es responsable hasta las sumas que usted contrató en el seguro que usted le compró a esa compañía de seguro. En el caso de las fianzas, lo más común es tener 500, 1,000 pesos o un millón de pesos en fianza. Pero eso no es el límite. La compañía de seguro te otorga un poco más, te puede otorgar 2 o 3 millones de pesos en fianza también. Y la parte de responsabilidad civil, que esa es la que aplica ya para fines de lesiones, de daños a la propiedad ajena y también en caso de muertes. Ahí, básicamente, las pólizas de seguro cubren una suma estándar, que son entre 200,000 pesos y 500,000 pesos. Yo, por lo regular, no recomiendo contratar menos de 500,000 pesos porque no da para mucho. O sea, un accidente de tránsito donde hay lesionados, ya ahí, lamentablemente, 500,000 pesos es una suma irrisoria para usted subsanar un daño a un tercero. Y mucho peor si hay muertes. Entonces, lo que se recomienda generalmente es que además de la cobertura básica que tiene la póliza de vehículo, se contrate un adicional, por un costo también de prima adicional que no es muy significativo tampoco. Por lo regular, nosotros por procedimiento en nuestra empresa, a los clientes les recomendamos tener ese refuerzo de responsabilidad civil. Ya, Galo, pero con tu experiencia, ya más de una década trabajando en seguro, estos casos, yo no lo quiera, un cliente tuyo va en su vehículo, tiene un accidente, en medio del accidente fallecen varios muertos. ¿Tú has visto algún caso de que la medida de coerción 3 meses y después se le extienda un par de meses más? Es primera vez. Tú dices más de una década, pero yo tengo más de 2 décadas. Nosotros tenemos ya 21 años en el mercado asegurador. De corretaje de seguro. Que la cana duran de lujo. De manera independiente ya con lo que es nuestra oficina de GeoBrokers, sí tenemos ya 12 o 13 años. Mira, nosotros hemos visto accidentes más aparatosos, donde hay más lesionados, o sea, más muertos. Y no se ha visto un asunto como este, de una prisión preventiva con tanta severidad. Inclusive nosotros hemos visto casos donde la culpabilidad del conductor o tal vez la temerosidad del conductor es mucho más evidente. No digo que el caso que comentamos sea temerario, sino que es un tema que los jueces lo toman en cuenta. Entonces, me sorprende muchísimo
Entonces, tal vez yo le quería, como no conozco mucho los detalles de la nueva ley, pues tenemos una nueva ley de movilidad, si es que eso estaba previsto ahí. Bueno, que Sabino explicó que tampoco incluye unas medidas tan severas. O sea, que para mí es una sorpresa. Te digo que tengo más de 20 años viendo accidentes de tránsito y nunca en mi vida he visto algo así. Nunca. Contrario a lo que dice Galo, yo quizá en mi dilatada carrera o ejercicio profesional sí he visto que se ha dictado prisión preventiva en caso de tránsito. Lo que no logra esa prisión preventiva es sobrepasar la corte de apelación. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso típico en Puerto Plata, donde una persona rentó un vehículo. El vehículo, la renca no le tenía seguro al vehículo. Esta persona mata a 2 personas y le dan prisión preventiva. La Corte de Apelación de Puerto Plata, para la sazón, estableció que realmente tratándose de un delito no culposo, que yo creo que es bueno aclarar lo siguiente. La antigua ley 241 establecía lo que le llamaban la prisión y multa para aquella persona que fruto de un accidente o un incidente de tránsito resultaban personas muertas o lesionadas con lesión permanente. La sanción era prisión y multa. Y nota que decía prisión y multa. Es posible que a ti te declaren culpable, pero no tan culpable y te cojan circunstancias atenuantes y te condenen, además del daño civil, te condenen a una multa y no te condenen a prisión. ¿Qué quiere decir eso? Que la pena menor en la antigua ley 241 era una multa, aun cuando se trataba de un incidente donde una o varias personas podían perder la vida. Eso tenía su base legal en el artículo 241 del Código Procesal Penal, que se aplicó a partir de 2004, que dice, entre otras cosas, que la prisión preventiva cesa cuando su duración supere o equivalga la pena mínima aplicable en caso de posible condena. ¿Qué quiere decir eso? Que siendo la multa la pena mínima aplicable, es evidente que la prisión preventiva superaba en ese momento la multa y no procedía a la prisión preventiva. ¿Qué ocurre ahora? Que el artículo 303 de la Ley de Movilidad y Vial castiga a aquellas personas que son infractores y donde muere una persona o causa lesión permanente, ya lo castiga con pena de 1 año a 3 años. Ya tú no ves aquí la figura de la multa. ¿Qué quiere decir eso? Que una estamos hablando, porque yo estaba en el 241 todavía. No, yo no me he switchado, que tenemos, hay una nueva ley de tránsito. Estamos estrenando una nueva ley. Tenemos una nueva ley de tránsito que ojalá pueda aplicarse, porque es una ley que yo considero que hay muchas cosas que hay que adecuar, Por ejemplo, cuando en el gobierno de Trujillo, por ejemplo, se creó una ley que prohibía entrar descalzo a la ciudad, ¿verdad? Pero Trujillo no le daba zapatos a la gente. Y lo correcto es que si tú no quieres que yo ande descalzo, tú como Estado, tú me tienes que dar un zapato. O un medio para yo comprar esos zapatos. O un medio para que tú compres esos zapatos. Correcto. Porque tú no puedes ponerme a mí a que yo busque, por ejemplo, que yo compre los zapatos si yo no tengo dinero, entonces literalmente tendría que entrar descalzo a la ciudad. Eso está pasando ahora, o va a pasar ahora, con la nueva ley de movilidad vial, que literalmente saca las chatarras del sistema de transporte, y específicamente del sistema de transporte terrestre, que tiene que ver con interurbanos, entre pasajeros. Pero el Estado, para decirle a los transportistas que no pueden, digamos, conchar en tieto o en vehículos chatarra, tendría que proporcionarle los medios para que ellos puedan comprar vehículos buenos. Otro plancito Renove. No, yo creo que si lo hacen Renove, se capitalizan más ahora porque la ambición es más fuerte. Pero creo que eso es un asunto que se ha solucionado en otros países, por ejemplo, en el Ecuador. En el Ecuador se sacó totalmente el sistema de transporte público, ellos usan taxi para todo y guaguas públicas. Pero ¿qué ocurre? Que en el Ecuador la gasolina es regalada porque ellos producen petróleo. Yo sé que eso aquí no va a ser posible. Pero hasta que nosotros no tengamos que el Estado sea responsable del sistema de transporte de nuestro país, que eso esté en manos de particulares, eso no va a servir. Si se van a seguir causando accidentes y si van a seguir pasando incidentes, y tú te has preguntado, tú sabes lo caro que le sale a este país la torpeza de la gente, la falta de educación,
La falta de educación le sale más cara al Estado que la propia educación en materia de tránsito. Sí, sí. Cuando un ser humano se monta en un vehículo de motor, en una motocicleta y no se pone el casco, por falta de educación, y se le estrella un poste de luz y de ahí va al hospital y dura 3 meses interno, ¿en cuánto le sale al Estado? Pero ¿en cuánto le sale al Estado de que una persona borracha se monte en un vehículo, se lleve un poste de luz, acabe con el tendido eléctrico que ahora, para la zona de sur, cada vez que tú rompes un palo de luz, aquí te lo cobran a tu casa? Antes no, antes tú lo rompías. Son un accidente. Ya eso fue un accidente y no tuvo la culpa. Allá viene el Estado y carga con 60, 70 mil pesos que cuesta el poste de luz, más los cables, más el tiempo que duran las personas sin luz. O sea, la falta de educación en materia de tránsito en la República Dominicana es la que tiene los hospitales llenos, tiene los tribunales llenos de personas haciendo reclamos que muchas veces son justos, pero muchas veces no lo son, porque cuando tú andas en la calle y a ti te dicen, bueno, pero tú andabas en un exceso de velocidad, pero tú andabas en un motor, 3 personas en un motor, y la ley prohíbe que se monten 3 personas, y la ley te dice a ti, te manda a que te ponga un chaleco, sí. un chaleco visible, Reflector. a que te ponga un casco, pero la ley te dice a ti que para tú manejar un vehículo de motor o remolque, tú tienes que estar autorizado por la Dirección General de Tránsito Terrestre. Una licencia. Bajo una licencia. Sí. Entonces, nada de eso lo tienen las personas que andan en motores. Casi todo el mundo a los 10 años, 3 patadas un motor y sale por ahí y anda andando en un motor. Entonces, hay muchas cosas. Sí. Licenciado, que falta educación para eso. me gustaría que me explique el tema de la nueva ley de tránsito, ya que, por ejemplo, yo la desconocía, sobre el tema que prevé de 1 año a 3 años de prisión. ¿Por qué y en qué situaciones prevé eso? El artículo, como te decía, 303, creo, si no mal recuerdo, establece una sanción de 1 a 3 años. Te decía, y quizás nos fuimos a otro tema, que aquí desapareció el término de la multa. Que aquella vez decía prisión y multa. Y más adelante la ley decía el tiempo que podía darle dependiendo si usted iba manejando de manera temeraria. Pero ahora, aunque bajó, que la ley 241 establecía de 1 a 5 años, creo de 6 meses a 5 años, aunque bajó a 3, entendemos que ahora es más rígido el asunto porque es de 1 a 3 años. Y si tú vas, por ejemplo, mínimo, 3 máximo. Debido a la gran cantidad de accidentes que han habido, si tú te trasladas a cualquier casa, tú puedes ver ahora que no se veía al amparo de la ley 241, digamos, respecto a su ejecución, tú no veías a un condenado por violación a la ley de tránsito haciendo tiempo en una cárcel. Ahora tú lo ves normal. Aun cuando la compañía de seguro le paga, el aspecto penal del Ministerio Público lo está persiguiendo ahora, porque se están dando cuenta de que es un asunto grave, de que aquí están muriendo muchos jóvenes. Yo le decía a un amigo el día pasado, pero aquí la gente que tiene dinero no saben de negocios. Porque un negocio, por ejemplo, en República Dominicana, lo sería un hospital de trasplante de órganos. Entonces ahí tú recuerdas que en los años 80, en Medellín fue uno de los países, las ciudades más importantes en lo que tiene que ver con el trasplante de órganos, por la cantidad de muertes violentas de personas jóvenes que habían. Y que esos órganos que se utilizaban, que digamos, establecieron una cultura en las personas, los ciudadanos de ahí, de que donaran los órganos Pero verdad, de las personas que... negocio, galo. ¿Entiendes? Son Sí, un negocio, porque ya aquí están muriendo, lamentablemente, aquí mueren jóvenes por hechos violentos. Que todos esos órganos están nuevecitos. Por tránsito. Sí. Y nosotros estamos dejando morir personas porque les faltan riñones. Y no tenemos Corazón. aquí brazos, Sí. perdón, córnea, sí. riñones, digamos, hígado. Pero en países desarrollados como Estados Unidos, incluso es, cuando tú vas a sacar casualmente la licencia, te preguntan si tú quieres ser donador de órganos. Y en cualquier accidente que tú tengas, lamentable, y tú pierdes la vida, automáticamente, desde que vean, pero Roberto Neres, donante de órganos, y ya los órganos que estén buenos, a los hospitales que estén más cercanos, pues que estén en lista, se le donan los órganos. Pero para que tú sepas, yo creo que sería un buen negocio. Es lamentable tener que decir algo así. O salvaría primero muchas vidas, ¿verdad? Sí. Y sería un buen negocio para quien pusiera el hospital de trasplante de órganos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir reflexionando respecto de la forma en que andamos conduciendo en la calle,
la forma en que andan, quizás nosotros que andamos quizás en vehículos, andamos, nos descuidamos mirando el celular, nos descuidamos hablando por teléfono y eso. Y somos causantes de diversos accidentes que al final la compañía de seguro van a tener que pagar. Sea culpable el conductor o no, como quiera va a pagar. Porque aquí lo condenan como quiera, para que tú sepas. Como quiera. Aquí no hay una sola causa de exclusión que tú puedas decirle, mire, en un tribunal, mire, pero fue él que se me trayó. Pero está bien, ese te trayó, pero tú tenías que andar manejando la defensiva. Puede estar estacionado el vehículo. Como quiera el Sin seguro va a conductor, pagar. y como quiera va a pagar. Ah, pero señores, va a haber que andar a pie. Bueno, miren, de verdad que más o menos ya nos orientamos un poquito sobre el tema de la parte de seguro y el tema legal. Ya vemos que en este caso que quisimos, que ha sonado mucho, que hemos traído a colación, legalmente quizás haya sido una medida excesiva de 3 meses de coerción. Yo entiendo que las personas que están involucradas son personas que ambas familias están sufriendo, tanto los que perdieron sus familiares como, por ejemplo, en el caso de la persona que iba conduciendo, que también tiene su papá, su mamá, y que están pasando por una situación difícil. Mira, aquí se han cometido tantas cosas que yo considero arbitrariedades. Que en una ocasión murió una joven que se iba a pie de una guagua, que lamentablemente era una hija de un abogado amigo. La muchacha, la guagua arrancó cuando ella se iba a desmontar de la guagua. Y a ese muchacho le dieron 3 meses de prisión preventiva también, bajo el amparo de la ley 241. Yo me pregunté en ese momento, pero ¿bajo qué criterio? ¿Cuál era la intención de ese joven que anda manejando una guagua de estudiante, que se levanta, que arranca, quizás por torpeza no prevé que esa niña se está desmontando en su momento? 3 meses de prisión preventiva. Hay muchas cosas que deben de tomarse en cuenta, que la ley tiene que ser igual para todos. Quizás en este país es malo ser muy pobre, pero tener dinero también es peligroso. Sí, pero cuando tú tienes dinero, entonces la gente te pone el ojo, te pone el foco, complica. te pone el foco diciendo, no, lo van a soltar por dinero. Pero si al final, si tú eres muy pobre, te jode también por falta de dinero también, porque no tiene quien te pague un abogado. Y si tiene dinero también, mucha gente dice, bueno, aquí hay dinero, podemos Vamos a negociar. presionar. Sí, Quiera sí, hacer, sí. nosotros los abogados hacemos eso. Gracias, Sabino, gracias a Galo Cafulleri por compartir con nosotros este tema y ojalá que los televidentes hayan podido entender y sacar sus propias conclusiones. Usted que anda manejando, ya usted sabe que la nueva ley de tránsito, yo voy a tener que darle una leída, pero está difícil. Señores, ¿cómo está el juego